Hola, bienvenidos al canal de la maestra Luz. El día de hoy vamos a darle seguimiento al tema que habíamos comentado sobre la pertinencia entre el plan y programas de estudio 2022 con respecto a los libros de la nueva escuela mexicana, que bueno, seguimos en esa exploración y conocimiento de. Recordemos esta parte de la libertad profesional y didáctica que se enmarcó en un primer momento en este documento, Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana, en donde nos decían, bueno, la tarea del docente no es ser ese repetidor o ese reproductor de ideas que hemos tomado de algún libro o de algún proceso que conocemos ya, y que lo vamos a compartir de manera mecánica con los estudiantes, sino más bien la misión es conducir procesos formativos. Estos procesos formativos, recordemos que están enmarcados en muchísimas teorías de pedagogos, de investigadores, de científicos que nos han pues compartido sus hallazgos con respecto a la educación y que nosotros casi siempre pues tomamos como referencia a Piaget, a Vygotsky, a Ausubel y pues últimamente también a Gardner con esta parte de las inteligencias múltiples y que bueno, nos van a dar sustento para comprender precisamente cuáles son esos procesos formativos que debemos de observar, pero sobre todo darnos cuenta o mantener presente que todo el conocimiento que nosotros adquirimos debe ser de una manera holística, es decir, debe de ser integral. No podemos segmentar, no podemos separar, porque precisamente esa segmentación hace que perdamos el sentido o el propósito de los aprendizajes o de los contenidos que estamos trabajando. Ya con respecto a lo que sería el plan de estudios, que está publicado en la página oficial de la SEP, pues viene este punto 3 que me pareció importante de retomar, que es la parte del codiseño de los programas de estudio, porque nos dicen para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza y aprendizaje, como lo establece el artículo 23 de la Ley General de Educación, es decir, tenemos esa oportunidad de esos contenidos o ese marco general que tenemos a nivel federación, pues lo vamos a ir personalizando en nuestras escuelas de acuerdo a lo que estemos observando en nuestros grupos y pues en nuestros contextos inmediatos, ¿no? Donde nos estamos desarrollando como docentes. También esta parte, desarrollar un planteamiento curricular pertinente con la diversidad social, territorial, lingüística y cultural del profesorado, así como de los estudiantes. Es decir, no solamente vamos a considerar siempre al alumno, sino que el propio plan de estudios nos dice, hay que considerarnos como docentes en esta parte de la contextualización, en esta parte de la necesidad de ser, y entonces hay que reconocer cuáles son estas áreas de oportunidad que tenemos para irlas trabajando, pero también obviamente todas las fortalezas. Entonces, esta parte es súper fundamental porque por lo regular estamos enfocados en cómo ese alumno progresa o qué es lo que tenemos que ayudarles para que esa área de oportunidad pues se vaya viendo favorecida. En cambio, como docentes, esa idea de que somos los expertos o los únicos en poseer conocimiento dentro del aula, pues también es un gran compromiso y es una limitante como profesionistas, porque no es así, es decir, todos tenemos o debemos de considerar esta oportunidad de aprender de toda persona, y esa persona pues puede ser el personal administrativo, el personal de intendencia, mi director, pero obviamente también los alumnos, los padres de familia, porque son con quienes tengo contacto y que a veces con sus opiniones o algún punto de vista que tengan sobre un tema particular, pues va a enriquecer también mis experiencias. Entonces, no solamente voy a considerar esta diversidad social, territorial, lingüística y cultural de estos elementos de la comunidad educativa, sino también los propios. ¿Por qué? Pues porque gracias a esas habilidades, a todas estas características, voy a poder hacer las adecuaciones pertinentes precisamente en mi planificación. Ya en este plan de estudios 2022, recordemos también que nos habla sobre la autonomía profesional del magisterio.
que nos dice, para contextualizar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de los estudiantes. Es decir, ahí continuamos con la parte de la contextualización, el comprender nosotros como profesionistas en dónde estamos parados, con quién estamos trabajando, realmente nos abre la oportunidad de mejora, porque voy precisamente a darle lo que se necesita. Es como cuando voy a una consulta médica, ¿no? Si a mí me duele la cabeza, pero me dan un medicamento para que se me quite el dolor de pie, pues no tiene ninguna congruencia. Entonces, en este sentido es, bueno, yo te voy a entregar toda esta diversidad de conocimientos, de aprendizajes, de temas, pero a ti te corresponde observar con quién estás trabajando para precisamente darle a cada uno de esos alumnos lo que necesita para comprender esos temas, apropiarse del conocimiento y entonces poder hacer uso de él en situaciones posteriores. Nos hablan en este apartado 2 de la formación docente, que la formación docente tiene como propósito crear puentes entre el saber que plantean el plan y los programas de estudio, así como los saberes docentes desarrollados en su formación inicial a lo largo de su desempeño profesional. Es decir, nosotros debemos de considerar que todo lo que nos presenta el plan de estudios y los programas, obviamente ya de cada nivel, pues es una mirada nacional, pero que nosotros debemos de ir ya con nuestra experiencia, ya con nuestras habilidades, nuestros conocimientos que tenemos con respecto a la pedagogía, esos procesos de aprendizaje, pues nosotros debemos de ir construyendo precisamente el sentido que le queremos dar a esos saberes o a esos contenidos. Es aquí donde las habilidades docentes de cada uno, obviamente, de nosotros, va a reflejar pues toda la gama de metodologías, de herramientas, todas las estrategias que podemos utilizar dentro del aula, y viene esta parte del enriquecimiento, porque aunque sea el mismo tema de carácter nacional, yo le voy a ir dando esa personalidad que voy a trabajar en mi grupo y con las herramientas y todo lo que yo cuento para poderlo compartir con mi comunidad educativa. El codiseño no elude la observancia obligatoria de los programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria, pero en ese marco es preciso transitar a una visión contextualizada, flexible y realista sobre la toma de decisiones de las maestras y maestros respecto a cómo se enseña en la escuela. Es decir, todo este carácter nacional que siempre ha caracterizado a los planes y programas de estudio, pues es uno para todos nosotros. Pero vamos a retomar y vamos a reconstruir estos contenidos dentro de nuestros contextos con las herramientas, con las materiales que yo tengo en mi escuela, en mi aula, en mi comunidad, y los voy a potencializar. Entonces, puedo seguir este lineamiento o esta sugerencia de proyecto que tiene el contenido del libro, pero yo lo voy a enriquecer con experiencias personales. Entonces, si el proyecto va encaminado, por ejemplo, a una cuestión de lo que es conocer el agua, ¿no? Entonces yo puedo hablar sobre mi comunidad, si tenemos carencia de este recurso, si aún no la tenemos, cuáles son las estrategias que ha utilizado el gobierno estatal para poder prever precisamente la falta de este recurso y que no nos llegue a afectar en ciertas comunidades, ¿no? ¿Cuál es nuestra función que tenemos o cuál es nuestra responsabilidad que tenemos como ciudadanos con el cuidado de este recurso, etcétera? Pero lo voy a ir enmarcando desde este punto de partida que es mi aula. Ahora, recordemos que en este libro de proyectos escolares trabajamos con tu salud, es una obra de arte en la página 334 y que bueno, es esta página, ¿no? que nos hablaba de este tema. Entonces, al momento en que lo relacionamos con lo que son los contenidos,
podemos ver este contenido específico que se llama Derechos Humanos a un ambiente sano y acceso al agua potable. Este contenido se divide en estos procesos de desarrollo de aprendizaje, que puede ser en este caso, como es de sexto el libro, pues tenemos, me voy a regresar, tenemos aquí los procesos de desarrollo de aprendizaje, ¿no? Entonces podemos utilizar cualquiera de los dos procesos que a mí más me convenga o a mí más me convenza para la aplicación de esta actividad en particular. En el libro de proyectos de aula, el poder de la alimentación, de la página 140, que es esta la que estuvimos trabajando, que tiene que ver con el saberes y pensamiento científico. Igual vienen los contenidos en lo que es la parte de la ciencia. En este caso yo lo vinculé con este contenido específico, pero con este proceso de desarrollo de aprendizaje que corresponde al sexto grado, porque bueno, ya lo tengo que particularizar en el nivel en el que estoy atendiendo, y sería: indaga los beneficios y practica acciones para fortalecer y cuidar el sistema inmunológico, vacunación, higiene, alimentación saludable, consumo de agua simple potable, descanso, actividades físicas y recreativas. Entonces, tiene todo el sentido con lo que yo estoy trabajando, porque recordemos que era el tema del poder de la alimentación. Vienen otros contenidos, obviamente, vienen otros procesos de desarrollo de aprendizaje, y cada uno de nosotros vamos a ir vinculándolo a diferentes procesos de acuerdo a cuál sería nuestro objetivo particular. Ahora, recordemos que para este campo formativo nos dice, siempre de que yo voy a trabajar con un contenido de ciencia, lo voy a vincular con la parte de matemática. Ahí están separaditos los contenidos, pero a final de cuentas están relacionados con respecto a las actividades que yo voy a trabajar en el aula, ¿no? En el proyecto que estoy trabajando. Entonces, en este caso yo lo vinculé con el contenido de proporcionalidad, y pues hay un montón de opciones para trabajar, pero en este caso yo me fui hacia los porcentajes, porque pues es en lo que yo me enfocaría dentro del proyecto que se estaba trabajando aquí, ¿no? Como estábamos viendo la parte de las etiquetas, leer la información nutrimental, entonces podríamos trabajar un poquito con respecto a precisamente la aplicación de los porcentajes, cómo podríamos descubrir o hacer nosotros una dieta balanceada o un poquito más saludable de la que estamos consumiendo actualmente, ¿no? Entonces yo lo vinculé con pero pues obviamente tenemos opciones para dar y repartir. Luego, en los proyectos comunitarios, ingenieras e ingenieros a la obra por mí, por todos los seres vivos, de la página 110, que fue la que nosotros recuperamos, que fue precisamente esta, y también está vinculada a este campo formativo. Pues seguimos con la parte de la ciencia, que sería el contenido de alimentación saludable, y tenemos dos procesos de desarrollo de aprendizaje en donde podríamos utilizar cualquiera de los dos para poderlo trabajar, porque me habla precisamente de las relaciones entre problemas asociados a la alimentación, como sería el sobrepeso, obesidad y desnutrición, con factores de riesgo como consumo de alimentos y bebidas ultraprocesadas. Analiza las causas y riesgo de trastorno de la alimentación como la anorexia y la bulimia. En este sentido también podemos recuperar, por ejemplo, un proceso de desarrollo de aprendizaje para dos proyectos diferentes, y en el primer proyecto puedo observar esta primera parte, ¿no? de lo que habla aquí este proceso, y en el segundo proyecto me podría enfocar en la otra parte de lo que me dice el proceso. Es decir, no tenemos tampoco que cubrir todo ese proceso de desarrollo de aprendizaje si es un tema o un contenido demasiado amplio, y podemos vincularlo a diferentes proyectos y así enriquecer, obviamente, dejar un poquito más claro lo que nosotros queremos lograr con el proyecto en específico que estoy trabajando. El otro proceso nos dice: analiza etiquetas de diversos productos que consume regularmente para conocer los ingredientes que lo componen. Entonces,
así como su contenido y aporte nutrimental, y tomar decisiones a favor de una alimentación saludable. Entonces, sí, como vemos aquí, el contenido nos habla de algo generalizado, ¿no? Pero ya en los procesos de cada uno de los grados que voy a trabajar, dependiendo en cuál esté, obviamente, pues lo voy a particularizar en quinto o lo voy a particularizar en sexto. Y tenemos varias opciones para ir enriqueciendo mi planificación. Viene ahí un ejemplo de recurso digital que ya hemos visto que tiene los QR, que se acompaña de esto, pero también pues obviamente nosotros podemos conseguir otros recursos. En este caso yo les presento este ejemplo, que es una página que se llama La Calculadora, que te dice cómo lo que comes y bebes impacta en el ambiente. Y entonces vienen algunos ejemplos. ¿Qué pasa si yo consumo huevo de 3 a 5 veces por semana? Entonces yo en esta paginita voy a ingresar el alimento, voy a ingresar la frecuencia con la que lo consumo, y después me va a aparecer a qué representa, ¿no? A nivel ya de lo que es el medio ambiente, qué está representando en cuanto a los gases invernaderos, por ejemplo, ¿no? En el consumo del agua, en lo que sería comparativos con situaciones que yo realmente puedo comprender. Es decir, esto queda como muy abstracto y a veces como alumnos nos cuesta trabajo comprenderlo o visualizarlo bien, y entonces viene un ejemplo un poquito más concreto para que podamos ubicar y hacer esa comparativa. Finalmente también se acompaña de una tabla en la que nos va a enlistar una serie de alimentos y cómo esta va a provocar estos gases de efecto invernadero por las porciones que nosotros estamos consumiendo. Y entonces si son 2 porciones, 4, 6, etcétera, y vean todo lo que se está produciendo con respecto a lo que serían en kilogramos de gases de efecto invernadero. Aquí ya vimos un comparativo que sería del consumo de los huevos, pero pues obviamente viene toda una lista, ¿no? Que podemos hacer la comparativa. Ok, entonces en lugar de huevos, pues a lo mejor puedo consumir mejor frijoles. Tiene un poquito menos de efectos en lo que sería el cuidado del medio ambiente, y vamos trabajando también esta parte de la implicación. ¿Cómo debemos de implicarnos en lo que es la concientización de nuestros consumos, de nuestros hábitos para la mejora del planeta en el que vivimos? En este libro de nuestros saberes que decíamos, también vamos a tomar referencias. No es que sea una actividad como tal de ejercicios de resolver alguna situación problemática o algo así, sino que también tiene que ver con la consulta que voy a hacer con respecto de algunos temas. Y entonces nos habla también igual, recuerden que siempre nos va a mencionar qué campo formativo está implicado aquí, y pues nuestros ejes articuladores, que son los más más trabajados, digamos, ¿no? En cada una de estas lecciones que van a aparecer. Entonces lo voy a tomar como referencia. En el libro de múltiples lenguajes, que se llama La comida es un regalo, la historia de las patronas, de la página 64, esto está padrísimo, porque si ustedes se fijan, implica 3 campos formativos, ¿no? Implica igual estos ejes articuladores, pero lo padre de esto es que es un trabajo inmenso el que hacen estas personas, y que se tuvieron que preparar como comunidad para poder ellos realmente seguir con esto que ya se ha vuelto una tradición y que ya es parte de la cultura de estas personas. Entonces yo lo vinculé a este contenido, y recordemos que los procesos pues hay para poder observar, comprender y analizar y aplicar del proceso de acuerdo a la finalidad que yo tengo. Entonces, en este caso, no es un contenido digamos tan medible, sino más bien es como subjetivo. ¿Por qué? Porque esto es una representación. Por ejemplo, se tendría que llegar a una representación
con respecto a lo que yo leí y presentárselo a otros. ¿Para qué? Pues para sensibilizar. Ajá. Entonces es la forma en que yo estoy presentando. No nada más tenemos que observar que una persona va a desarrollar estas habilidades o conocimientos en el campo de las ciencias, sino también esta parte sensible de las artes, ¿no? El poder transmitirle a otro una idea, pero con emoción. Entonces, es igual de importante que la parte de la ciencia, ¿no? Ya una vez que leímos esta lectura del libro, también hay recursos, por ejemplo, en el YouTube hay este video en el que una de las representantes de estas patronas o de esta comunidad que se ha establecido ya, cuenta la historia en primera persona y nos habla de cómo precisamente se construyó todo este proyecto, cómo la comunidad se preparó y ahora es un legado que están dejando para toda una comunidad, ¿no? Para todo ese sector. Entonces, no nada más leerlo acá y quedarnos en una historia que se cuenta desde una tercera persona, sino la parte vivencial. Y tenemos un montón de recursos como estos, ¿verdad?, para complementar lo que sería pues las actividades de los libros. Igual hay situaciones en las escuelas, pues a veces con la falta de luz, con la falta de internet, etcétera, pero si yo tengo la oportunidad de descargar los videos, pues después ya no voy a requerir del internet, por ejemplo, para poderlos compartir con los alumnos. Aquí tiene mucho que ver la capacidad que tienes como docente también para gestionar los recursos que tienes, gestionar tu aula y que realmente puedas complementar con algunas situaciones. Ajá. Si de plano está así como que muy limitado, no siempre se van a depender de recursos como estos, ¿no?, electrónicos, que dependen de internet, etcétera, sino que hay otros recursos que podemos nosotros también ir impulsando con nuestros alumnos para poder desarrollar estrategias y el análisis, la consulta, las encuestas. O sea, hay muchas formas de nosotros que podemos acercar los conocimientos a nuestros alumnos. Yo les estoy dando aquí un ejemplo contextualizado. Ya vimos lo que son las patronas, ya vimos la entrevista que está hablando en primera persona y nos platica exactamente cómo se creó todo este movimiento, y luego hablamos sobre nuestro pueblo, ¿no? ¿Cuáles son las tradiciones que nosotros tenemos relacionadas precisamente con la alimentación saludable, pero también con esta parte de integrar a la cultura, a la sociedad, dentro de una tradición? En este caso, esta tradición es en el municipio de Corregidora, en Querétaro. Se lleva a cabo en la cabecera municipal, que es el pueblito, y es una tradición eclesiástica, pero que bueno, se ha hecho ya muy popular y que vienen personas extranjeras incluso a ver todo el evento. Aquí no nada más se trata de observar lo que sería la tradición, sino analizar siempre y llevarlo hacia los cuestionamientos, ¿no? Hacia comprender cuáles son las implicaciones que tiene también este tipo de situaciones, aunque sean culturales, pero qué tanto llega a afectar. Por ejemplo, en este caso es el paseo de un buey, que lo adornan de esta manera como están viendo, con algunas verduras, también pues cantaritos, vasitos, cosas así, les ponen flores, los adornan pues, y los pasean por el pueblo. Una vez que ya los pasearon, pues los llevan al matadero y al día siguiente regalan comida a la población. Esta comida es un caldo típico, en donde tiene garbanzos y pues la carne del buey que fue sacrificado. Ahorita ya en estos tiempos se sacrifican como 4 bueyes. En sus inicios pues era un buey porque el pueblo era muy pequeño y pues con eso alcanzaba para todos nosotros. Pero ahora ya son filas muy grandes, incluso dan de comer ahí afuera de la casa donde están repartiendo pues el caldo, y ahí te lo sirven. En un inicio se paseaba el buey así, caminando,
pero como ustedes se fijan en esta foto, en esta fotito, de pronto era complicado, era difícil para el animal porque se estresaba demasiado con tanta gente que va a este evento. Y bueno, no solo es la gente que va aquí caminando, sino la que está también observando el paseo de este buey. Van cohetes, van bandas tocando, entonces son muchos estímulos y el animal se sentía tan estresado que llegaba a lastimarse sus pezuñas al momento de caminar. Entonces lo que hicieron, que también aquí tiene que ver el hacer la parte consciente de que, bueno, es un animal que se va a sacrificar para alimentar a las personas, pero no por eso tiene que ser un animal que sufra. Ajá. Entonces lo que hicieron fue ahora lo meten así en estas camionetitas y bueno, ya ahora el animalito va aquí, ya no camina, sino nada más igual lo adornan, pero lo pasean en la camionetita. Ajá. ¿Para qué? Pues para que el animalito no se sienta tan estresado y que también no sufra tanto pues en lo que son sus pezuñas, ¿no? Y este es el caldo que se reparte. Ajá. Solamente se prepara este caldo una vez al año, que es en las fiestas patronales de la Virgen del Pueblito en febrero, y entonces el día que corresponde, pues se hace este caldito y al día siguiente, pues lo reparten a todas las personas que van ahí al evento. Ajá. Es un caldo que, por ejemplo, los restaurantes que están alrededor en ocasiones quisieron venderlo y que se sancionó a esos restaurantes porque es una tradición meramente, por decirlo así, cultural y propia, como un patrimonio de lo que sería el pueblo, porque bueno, es una tradición que ya tiene más de 400 años, entonces pues es importante, ¿no? En ese sentido cultural. Entonces dejaron de vender el caldo, ya no lo pueden comercializar y solamente es así, regalado. Ajá. Y es con la gente que participa de la fiesta y que se incluye en el evento. Bueno, eso sería todo. La vinculación y ya lo que sería también cómo lo puedo ir yo contextualizando en lo que sería mi propio contexto, mi propia experiencia y ver, analizar sobre todo la parte de que no dejemos que estas cuestiones políticas y ataques que hacen nos limiten en el conocimiento, en la exploración de los libros. Me comentaba una compañera precisamente que hubo una quema de libros en Chiapas, me parece muy vergonzoso. Yo sé que obviamente no son todos los maestros de Chiapas, pero creo que sí es importante que nosotros seamos conscientes. No ha habido otra reforma en la que se vayan y se quemen los libros, me parece una violación a los derechos que tienen los alumnos, porque siempre los materiales que nos han llegado, pues los hemos trabajado, ¿no? Y los hemos vinculado a lo que tenemos nosotros como compromiso, ¿no? La parte profesional, la parte ética de llevar a cabo nuestros programas, ¿sí? Entonces me parece una aberración esto que pasó en Chiapas, espero que lo puedan enmendar, porque yo creo que si nos queremos manifestar ante situaciones que nos perjudican, pues entonces hay que manifestarnos, pero por situaciones que realmente están limitando la participación del docente y no son los libros, y no es este programa. Yo así como lo veo, te va a dar la oportunidad de que desarrolles realmente todo tu potencial y que puedas vincular esos proyectos a un sinfín de situaciones contextuales en las que puedas enriquecerlos y que permanezca en la memoria de ese alumno de una manera bien significativa para que entonces le dé sentido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando hubo esta parte de las evaluaciones punitivas, a mí me tocó hacer evaluación. La verdad el examen no tenía mucho sentido con respecto a la práctica que nosotros hacíamos. Entonces, sí fue complicado realizar ese examen en el sentido de que no era tanto la parte pedagógica, sino más bien eran situaciones como muy normativas,
pero también venía, en el caso del examen que a mí me aplicaron, venía mucho de cultura general, pero preguntas muy, pues creo que difícilmente alguien tendría ese conocimiento, porque pues son situaciones que no trabajamos normalmente, ¿no? Como por ejemplo el origen de una ensalada, o por qué se llamó, no sé, cesárea, ¿no? A ese procedimiento. Entonces, son cosas que no estamos nosotros tampoco como tan metidos en esos temas como para tener ese tipo de conocimientos generales. A lo mejor si hubieran sido más aterrizados hacia lo que es la parte de la cultura mexicana, pues podríamos tener un poquito más de conocimiento. Entonces ahí no hubo quemas de sedes, ¿no? Por ejemplo, de aplicación de exámenes. Todos nos sometimos a la evaluación, a lo mejor enfadados, a lo mejor preocupados, pero nos sometimos a la evaluación finalmente. Entonces creo que ahora que tenemos una oportunidad, no dejemos que esta parte de la ignorancia, esta parte de la politización de estas situaciones nos lleve a esas situaciones de quemas de libros. O sea, no puede ser. Nosotros tenemos que trabajar con los recursos que tenemos, siempre lo hemos hecho. No tenemos por qué caer en este tipo de violencia, porque precisamente le queremos enseñar a nuestros alumnos a ser personas de valores, y no podemos nosotros pedir algo que no estamos dando, ¿no? Entonces hay que informarnos, hay que trabajarlo, hay que explorar, hay que tomar cursos como este que les estoy ofreciendo, en el que voy a saber cómo puedo articular precisamente estas metodologías activas pues con los libros, con el programa. ¿Por qué yo digo que este programa vale la pena? Pues porque está basado en estas ciencias MCE, mente, cerebro y educación. Chequenlas, vienen en el plan de estudios, ahí te informa. Toda estas ciencias precisamente son lo que dan sustento a la parte de las neurociencias. Entonces, las neurociencias, a su vez, pues sabemos que nos han dado herramientas como por ejemplo el DUA. Entonces, si nosotros tenemos ese conocimiento de qué se está sustentando nuestro plan, podemos darnos cuenta que ahí vamos a encontrar la oportunidad para desarrollar un sinfín de estrategias, de alternativas, de tareas que vamos a trabajar no como docentes, sino como comunidad educativa. Y eso creo es súper importante, porque nos va a dar la oportunidad realmente de empezar a vincular a las familias a lo que son pues los procesos formativos, comprender qué está pasando ahí en el aula. Y entonces se van a terminar las críticas, que es uno de precisamente los objetivos que tienen en este nuevo plan y programa, en que se termine la crítica hacia el docente. Pues es que no hacen nada, es que nomás van un ratito y parece que trabajan, sino que vean todo lo que implica una planificación, todo lo que implica desarrollar un proyecto, cómo se requiere la participación de todos, que los padres se empiecen a vincular y a relacionar con sus hijos. ¿Para qué? Pues para que nosotros tengamos ciudadanos de calidad y que podamos cumplir con ese perfil de egreso que a lo mejor suena muy ambicioso. Yo lo veo ambicioso porque a lo mejor no se va a lograr obviamente en esta primera generación. Tienen que pasar varias generaciones para poder hacer ese cambio de mentalidad en nuestros alumnos. Entonces, cuando una vez nosotros tengamos ese cambio de mentalidad, primeramente nosotros y después que lleguemos hasta allá, hasta la mente del alumno, vamos a darnos cuenta que ese perfil de egreso que se ve tan ambicioso en este momento, sí es posible alcanzarlo. Sí lo podemos hacer, pero se requiere compromiso. Y el compromiso no es docente, el compromiso es de la comunidad educativa. Bueno, pues muchas gracias, espero que te haya gustado el video, que te sirva y nos vemos en la próxima. Hasta luego.